Pasito, sacamos hacia arriba y ya nos encontramos, ¿lo ves ahí? ¿Lo ves, no? Y mira el imán cómo está de cositas ahí. Bueno, que ahí es caja de cambio, ¿no? Pues vamos con caja de cambio. Dentro vídeo. Bueno, aquí tenemos una cajita de cambios de un Volkswagen Polo, que es lo mismo Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, el grupo VAG. Entonces, par de cositas antes de comenzar. Cosas muy importantes. Lo primero, antes de abrir una caja de cambio, hay que hacer una prueba de ruta, preferiblemente con el cliente, y evaluar bien qué es lo que reporta el cliente, de qué se queja. Las averías de la caja de cambio, primero, no suelen ser de un día para otro. O sea, tú no llegas hoy, aparcas el coche en tu casa, lo estacionas y mañana cuando lo arrancas tienes la caja rota. Eso no ocurre así. Las cajas en el 99,9% de los casos van avisando. ¿Cómo avisan? Pues cuando vas a poner la tercera, por ejemplo, rastrilla o rasca, que se llama. O cuando vas a sacar la tercera, te cuesta un poco sacar. Tercera, cuarta, quinta, sexta, la marcha que sea, la velocidad que sea. Luego también van generando ruidos, van generando zumbidos. Suelen ser zumbidos graves. No graves de gravedad de que explote, sino de graves en cuanto a frecuencia. Suelen ser como van roncando, que llamamos, ¿vale? Sobre todo al levantar el pie del acelerador. Todos estos son indicadores de que hay un problema en nuestra caja de cambio. También cuando giras la dirección a tope, si sientes que el coche se está frenando porque trabajan el diferencial. Esta viene porque dice el cliente que la caja se tranca, que de repente se tranca, que no podía mover el coche. Viene de otro taller, nos la han traído de otro taller y nos comentan que inclusive para empujar el coche, para poderlo poner en el elevador, se trancaba, que les costó una barbaridad ponerlo en su sitio. Si giramos el eje de mando, escuchamos claramente, voy a ponerlo aquí, escuchamos claramente que ronca, que hay un problema interno. Entonces, guantes, delantal, una buena sujeción, cacharros para poner toda la tornillería y comenzamos con el destripaje de esta caja de cambio. Vamos desarmando, vamos viendo dónde está el problema y lo vamos explicando. Lo has pedido en el canal, Fran, vídeos de caja de cambio. Empezamos con esta que es relativamente sencilla. Vamos allá. Bueno, lo primero que vamos a sacar es lo que llamamos la tulipa de la caja, que es esta pieza que está aquí. Para desarmar cajas, bueno, en general, pero para desarmar las cajas, todo lo que es herramienta a batería, una delicia. Bueno, aquí quitamos lo que llamamos aquí la tulipa de la caja. Esta es nuestra primera piecita que vamos a desmontar con sus tornillitos. A la hora de montarlos hay que ponerle trabarrosca a los tornillos y esto fuera. Vamos a buscar algo donde ir organizando todo. Bueno, lo siguiente, en esta caja en particular, esta tapa sale hacia allá. Entonces vamos a sacar el acople este. Que esta herramienta de Río es una maravilla. Vale, sacamos esto de aquí, ponemos aquí. Aquí se nos ha quedado el plato, que es este, que va aquí. Y aquí no hay más nada, vamos a aprovechar de sacar el del otro lado. Perfecto. Aquí lo tenemos. Bueno, importante, la caja tiene que estar ya sin aceite. Vamos a buscar un trapo porque si no esto va a ser un desastre. Trapo, importante. Vete al chino, compra los trapos de cocina más baratos que vean. Vamos a meterle caña a esto y vamos a sacar toda la tornillería de la carcasa superior. Bien, importante que no lo dije, esto era, aquí fue donde sacamos parte del aceite que tenía la caja. Como se ve, hay restos metálicos, montón de virutas, o lo que llamamos limallas. Importante, los tornillos son de varias medidas, así que pendientes dónde va cada uno de ellos. Tenemos toda la tornillería afuera, la tornillería de una parte de la carcasa. ¿De acuerdo? Entonces aquí, con un destornilladorcito, vamos a abrir esto. Con cuidadito, ¿vale? Aquí tenemos un espacio. Ya abre. Y por aquí no hay, pero lo hacemos. Perfecto. Una vez que la tapa abre, sin muchas complicaciones, despacito, sacamos hacia arriba. Y ya nos encontramos el primer problema que nos hace pensar que esta caja ya no sirve. ¿Lo ves ahí? ¿Lo ves, no? Aquí tenemos un gran problema. Es probable que no sea reparable. Bueno, aquí tenemos... Vamos a mostrar lo que estamos encontrando aquí. Ok, bueno, primero en la carcasa que acabamos de sacar, vemos cómo está esto.
cómo ha maltratado toda la carcasa aquí alrededor, incluso aquí. Vámonos aquí. Aquí tenemos nuestro diferencial. Aquí sale para una rueda y aquí sale para la otra rueda el movimiento. Aquí es donde entra el disco de embrague. De aquí viene el par motor, lo que se recibe del motor. Y aquí tenemos primario y secundario. Y aquí podemos ver esto que parece ser la jaula de algún rodamiento. Vamos a ponerlo aquí. Aquí hay más cositas. Y mira el imán cómo está de cositas ahí. Entonces vamos a sacar el diferencial, que también tiene algo aquí. Levantamos nuestro diferencial, nos lo llevamos para acá. Tenemos las pistas del diferencial, el imán. Madre mía. Miren, todo lo que hay aquí roto. Bueno, esto no tiene ninguna buena pinta. Ok, bueno, ahora para sacar el selector, bueno, el selector va en la carcasa, que es esta. Para sacar las horquillas selectoras hay que sacar dos tornillos que están aquí, dos pasadores que están aquí, el bulbo de marcha atrás que es este, y deberíamos quitar ya la caja de aquí para abrir lo que es la tapa de la quinta, que es esta parte de aquí afuera. Entonces, ok, tenemos nuestra caja aquí, lo que hemos hecho es quitarla de la prensa, le hemos apoyado aquí simplemente, aquí está lo que estábamos viendo antes, y ahora por este lado lo que vamos a hacer es sacar estos tres pasadores que son los que cogen las horquillas de los desplazables. 1, 2 y 3. Como verás, el tercero que quitamos es bastante más largo. Ahora vamos a quitar el tapón de llenado. ¿Por qué? Porque yo siempre le quito toda la carcasa. Quitamos tapón de llenado. Quieto, parado. Tapón de llenado. Y ahora vamos a sacar el bulbo de marcha atrás o el sensor de retroceso. Quitamos de aquí. Y todo lo que hemos quitado de aquí está en una cajita. Ahora es muy importante poner cartones debajo o algo que nos recoja toda la porquería, porque vamos a girar la caja para sacar la tapa de la quinta. O también podemos... Madre mía, es que esto está... Vamos a intentar... Quieto. Como dije, vamos a sacar la tapa de la quinta. Entonces yo tenía por aquí preparado desde hace tiempo. Aquí está. Esto por aquí y este por aquí. Para poder quitar esta tapita de aquí. No te creo que sea un 9. ¡Oh! Un 9. Años que yo no usaba un dado 9. Esta es la herramienta más versátil para mí que puedes tener en el taller. Ya para qué, ¿no? Madre mía. Bueno, para eso son los trapos viejos, las camisetas que ya no te pongas, que se rompan. Ok. Vamos a ver, sacar estos circlic y vemos si nos deja sacar la quinta. Creo que sí, le voy a dar la vuelta. Vamos a ver si la puedo poner así y que apoye. Madre mía, esto se está chico desastre este. Vamos a sacar este circlic y este tor de aquí. Bueno, ok. Las pinzas viejas que ya no te sirven, lo que haces es que le trabajas la punta y es lo que te sirve para sacar este tipo de circlic que ahora te lo enseño. Esto ponemos aquí. Paciencia. Aquí está, este es el circlic. ¿Vale? Ponemos aquí en la tapa de la quinta y a ver si me acuerdo cómo salía. Yo creo que no, esto tiene que tener alguna manera de que esto gire y salga. Bueno, podemos sacar el sincrónico de la quinta. Esto tiene como un ganchito aquí. Ah, mira, de ladito. Vale, ok. Bueno, tenemos el sincrónico de la quinta. Estas cosas son importantes porque una vez que todo esto esté limpio no vas a saber si va así o así. Y muchas veces no traen un indicador de cómo va. Así que a medida que vayas desmontando, ve guardando tal cual como has ido sacando. Y si tenemos suerte, ahora esto debería salir sin mucho esfuerzo. Este tornillo lo aflojamos antes, se vuelve a trancar, sacamos aquí. Ok. Bueno, se me nota que yo no soy experto en caja de cambio, no soy especialista en caja de cambio. Esta arandela es así.
no es plana del todo, ¿vale? Es una especie de arandela plana, pero hace presión con este tornillo para mantener el piñón en su sitio. Y vamos a ver si hay suerte. El grande salió, este se movió un poquito. Bueno, tiene holgura, pero no quiere salir. Este sí, no hay problema, pero este no quiere. Bueno, podemos poner un extractor especial que viene aquí o podemos con un bronce golpear aquí y el mismo eje va saliendo hacia adentro y nos lo traemos. ¿Por qué le doy la vuelta? Porque cuando lo giré, esto se desarmó. Entonces, ya que se desarmó, vamos a quitarlo de aquí. Ya no sale más nada, ¿vale? Esto es lo que llamamos el sincrónico. Este es el cono o la velocidad, un rodamiento de aguja, una pista, un separador y un rodamiento cónico. Bien, y como aquí ya no sale más nada y pareciera que más nada se nos va a caer, entonces ahora podemos sacar... Ahora podemos sacar este tornillo raro que está aquí metido. Hay que buscar la manera de sacarlo porque es un pasador que coge el selector. Vamos a ver si con suerte encuentro algo para poderlo sacar. Vamos a ver. Bueno, he sacado este pasador que va aquí. ¿Cómo? Pues enroscándole un tornillo y me volví loco haciendo 1000 inventos, 1000 historias de creatividad hasta que no se me ocurrió otra que coger un extractor de guillotina, ponérselo por aquí afuera, fijarlo bien y darle golpes por aquí. Y entonces salió esto de aquí, que es este cachito de pasador. Bueno, ¿y por qué necesitamos sacar ese cachito de pasador? Porque este es el eje que pasa por el medio de todas las horquillas. A ver cómo lo puedo empujar hacia allá. Aquí, este eje. A ver cómo lo puedo empujar. Bueno, como ves, para meterte con caja de cambio no es algo que puedes hacer así a la ligera porque vas a necesitar extractores, alicatitos, pinzas, historias. Vale, pues este es de aquí está. Este señor tiene que salir. Ok, aquí está. Vale. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos va a bloquear todas las horquillas que están aquí. Entonces ahora podemos sacar esta de un ladito. Esto está partido, muelle suelto. Ahora tenemos un tornillo 13 ahí dentro. Sacamos el 13. Y como no quiero que esto se me desarme todo, voy a intentar sacarlo completo, todo el grupo hacia atrás. ¿Y cómo lo voy a sacar? Pues haciendo algo que no me gusta, pero que muchas veces hace falta, que es...